Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros cuando quiero meditar en las palabras del Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, que dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». En su pintura, Su mano poderosa, Yong Sang Kim representa el momento en que Jesús rescata a Pedro. Cuando otros artistas han pintado esta escena, te han dado una buena vista tanto de Jesús como de Pedro. Desde la distancia, ves a Jesús de pie sobre el agua, extendiendo la mano hacia Pedro, que se hunde en una tormenta. Kim, sin embargo, ha elegido una perspectiva diferente. Pintó este momento desde debajo del agua. Kim te invita a ocupar tu lugar sumergido bajo el agua con Pedro. Cuando miras hacia arriba, el agua oscurece tu visión. El cuerpo de Jesús es simplemente una sombra oscura. Su rostro es un poco más claro, pero lo más claro de todo es su mano, rompiendo la superficie, extendiéndose para rescatarte. En su pintura, Kim te pide que imagines que estás con Pedro, ahogándote, y sin embargo, graciosamente siendo salvado. Lo que Kim hace con las imágenes en esta pintura, Mateo lo hace con el diálogo en su narrativa. Si escuchas el diálogo entre Jesús y Pedro, puedes escuchar lo que es estar sumergido en tus oraciones y, sin embargo, ser salvo por gracia. Cuando Jesús se acerca a la barca en medio de la tormenta, anuncia quién es. Este soy yo. Esta autoidentificación está rodeada de seguridad. Ánimo, dice él. Y luego, no tengas miedo. Qué presencia tan poderosa tenemos en Jesús. No solo camina sobre el agua revelando su poder sobre la tormenta, sino que también viene rodeado de seguridad. No ha venido a atormentar ni a probar. Ha venido a rescatar, animar y defender a sus discípulos en medio de la tormenta. Sin embargo, en presencia de una autorrevelación tan poderosa, Pedro cae en la confusión de la oración. Pedro responde a las palabras de Jesús diciendo, «Si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre el agua». Si eres tú, una oración condicional de primera clase, en la que se supone que la prótesis es verdadera por el bien del argumento. Pedro dice, si eres tú, Señor, y por el bien del argumento, supongamos que eres tú. Entonces, esta
no es una confesión confiada en Jesús, como puesto que eres tú, Señor, ordéname para venir a ti sobre el agua. Tampoco es un despido completo de Jesús. Si bien eres Jesús, si eres tú, entonces ordéname que vaya a ti sobre el agua. Esto está en algún punto intermedio. Si eres tú, y por el bien del argumento, digamos que lo eres, entonces Pedro está vacilando aquí, como el agua. Quiere que sea Jesús, pero no está completamente seguro. ¿Cuántas veces le hemos hablado así a Jesús? ¿Cuántas veces hemos vacilado en el agua? ¿Alguna vez has orado una oración, si eres? Si realmente estás ahí afuera, Jesús, entonces ayúdame. Si realmente me amas, Jesús, entonces arregla mi matrimonio. Si realmente escuchas las oraciones, Jesús, entonces ayúdame a encontrar un nuevo trabajo. Si realmente te importa, Jesús, entonces cura la enfermedad de mi papá. En tantas situaciones de la vida, podemos encontrarnos orando como Pedro. Si eres hijo de Dios, entonces. Y cuando oramos así, nos confundimos en nuestras oraciones, vacilando como las olas del agua, y pronto nos ahogaremos como Pedro. Como escribe Santiago, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero la sorprendente parte de esta historia es que cuando Jesús escucha estas palabras de Pedro, ¿qué hace? Él invita a Pedro a venir a él. Y cuando Pedro falla, cuando comienza a zozobrar, Jesús no deja que se ahogue. Él se acerca y lo rescata. Jesús ha venido a ser el Salvador de las personas que claman a Él, incluso en la oración confundida. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, escuchó el mismo tipo de lenguaje. Satanás tentó a Jesús con sus demandas de si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Si eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Mateo capítulo 4, versículo 6. Cuando Satanás le habló así a Jesús, Jesús resistió. Él lo repelió. Una vez más, eso es lo sorprendente de esta narrativa. Cuando Jesús escucha estas palabras en la boca de Pedro, no le repele. Él le responde. Él lo invita. ¿Por qué? Porque Jesús vino a derrotar a Satanás, pero no vino a derrotar a su pueblo. Él vino a salvarlos, incluso cuando clamamos en oraciones vacilantes. Jesús se extiende para salvarnos con su gracia inquebrantable. La caña cascada no la quebrará. Una mecha que arde sin llama, Él no la apagará. En el centro de todo se encuentra un clamor simple: Señor, sálvame. Y una respuesta simple: Jesús tendiéndose la mano para resgatar a su pueblo de la muerte. Dios te ha sumergido en las aguas del bautismo. Allí Él lo ha unido a ti y a mí a la muerte de su Hijo. No importa que tan lejos caigas en las aguas vacilantes de las oraciones si eres. Jesús está allí. Hoy Él ha venido a decir: aquí estoy. Por lo tanto, anímese y no tengan miedo. He llevado el castigo por el pecado. He vencido a la muerte misma. Me he levantado de la tumba y gobierno sobre toda la creación. Nada puede separarlos de mi protección y nada puede separarlos de mi amor. Aunque podamos vacilar en la confusión de la oración, Jesús resucitó y gobierna en su amor inquebrantable.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.